Buenos días, compañeros y colegas. Ya como todos me conocen, licenciado Ramón de este lado. Vamos a hablar, a nosotros nos tocó el tema de los diferentes dictamen de lo que se refiere a la auditoría fiscal. Antes de entrar en materia, voy a dar un concepto de lo que es auditoría fiscal. La auditoría fiscal no es más que la revisión, verificación de documentos como documento contable realizada por un experto, dirigida a comprobar si un determinado sujeto pasivo ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias en un determinado periodo. Los conceptos de dictamen. El dictamen de auditoría es el documento de tipo formal que suscribe el contador público autorizado o auditor una vez finaliza su examen. Este documento se elabora conforme a las normas de la profesión y en él se expresa la opinión sobre la razonabilidad del producto del sistema de información examinada una vez culmine el examen. En el dictamen de la auditoría de los estados financieros se comunica críticamente la conclusión a que ha llegado el auditor sobre la presentación de lo mismo, y se explica también la base que sustenta su opinión. Importancia del dictamen. La expresión de una opinión independiente y experta acerca de la razonabilidad de los estados financieros es el servicio más importante y valioso presentado por el profesional de la contaduría pública. Esta opinión independiente puede ser expresada mediante un informe corto o un informe largo, dictamen, pudiendo también ser emitido ambos tipos de informe con relación a un solo trabajo de auditoría. Elemento básico del dictamen. Un título que incluye la palabra del independiente, destinatario, identificación de los estados a examinar, identificación de los estados financieros examinados, una declaración de que los estados financieros han sido examinados, una declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia, una declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con las normas de la auditoría citada general, planificación de la auditoría y seguridad de existencia de errores importantes, una declaración de que una auditoría incluye un examen basado en prueba, una declaración de que su examen le ha provisto de una evidencia suficiente para su opinión, una opinión acerca de si los estados financieros presentan razonablemente la situación de la entidad, la firma autógrafa del auditor o la de la firma de contadores según el caso, y por último la fecha del dictamen. Hasta aquí ha sido mi intervención, espero que le haya sido de su agrado. De este lado se despide el compañero licenciado Ramón Rodríguez. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Celia Rocío Villafaña y les voy a hablar sobre el dictamen limpio o sin salvedades. El auditor deberá expresar una opinión limpia cuando
concluya que los estados financieros examinados están presentados en todos los aspectos importantes de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se emite una opinión sin salvedades o normal en el caso de que el auditor, al obtener la evidencia suficiente y competente, se satisfaga plenamente sobre la razonabilidad de los estados financieros, su elaboración conforme a principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre una base consistente con los años anteriores. Esta satisfacción del auditor se presenta en el informe de una manera clara y afirmativa. Al emitir una opinión sin salvedades, el auditor expresa en forma tácita que de haber existido cambios en principios contables o en el método de su aplicación, los efectos relativos de estos han sido determinados y revelados adecuadamente en los estados financieros. Yo tengo aquí un ejemplo de un dictamen limpio sin salvedades. Se coloca a quién va dirigido, dice informe de los auditores independientes a la Junta Directiva del Banco Múltiple Caribe International S.A. Santo Domingo, Distrito Nacional. Hemos auditado los estados financieros base regulada que se acompañan del Banco Múltiple Caribe Internacional S.A., los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2015-2014, los estados de resultados, estados en el patrimonio de los accionistas y estados de flujo de efectivo, así como un sumario de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Ahí hay cómo se conforma, dice responsabilidad de la administración por los estados financieros, responsabilidad de los auditores, la política del banco, y entonces viene lo que es la opinión. En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la posición financiera del Banco Múltiple Caribe Internacional S.A. al 31 de diciembre del 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio de los accionistas y flujos de efectivos por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, según se describen en la nota 2 a los estados financieros que se acompañan. Hay un último párrafo que es el asunto de énfasis que indica los estados financieros base regulada que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los estados de resultados de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Este fue un ejemplo de un informe con dictamen limpio o sin salvedad. Muchísimas gracias. Maestro Rubén Hernández, compañero maestrante, saludos. Mi nombre es Jesús de los Santos, mi grupo es el número 7 y nuestro tema, informe de auditor independiente. De manera particular, yo estaré hablando de lo que es el dictamen sin salvedad. Un auditor no podrá emitir un dictamen limpio o sin salvedad cuando se le presenten una de dos situaciones que describiremos a continuación y que a juicio del auditor la misma tengan una importancia que él considere importante para los estados financieros. Primero, cuando exista una limitación en el alcance del trabajo del auditor. Y segundo, cuando haya un desacuerdo con la gerencia
entre lo que es su política contable, el método de aplicación de la misma y diferencia en las revelaciones de los estados financieros. Cuando un auditor concluye que su diferencia con la gerencia, su limitación en el alcance de su trabajo, no es tan importante como para abstenerse de opinar o para emitir una opinión negativa o adversa, entonces el auditor emite una opinión con salvedad. Siempre que un auditor emita una opinión con salvedad, deberá expresar claramente las razones que sustentan la base de esa salvedad, y de no ser que lo mismo no sea factible, debe cuantificar los efectos de la misma sobre los estados financieros. Esta información el auditor debe colocarla en un párrafo que se hace antes de la opinión, y de existir debe explicarla de una manera más clara en los estados financieros. La limitación en el alcance se da por dos razones. Primero, puede ser por parte del cliente. En este caso, de manera contractual, el cliente limita al auditor de realizar cierto tipo de trabajo que a juicio del auditor son importantes para satisfacer y realizar los ajustes correspondientes en caso de que sean necesarios. En otro caso, la limitación del alcance puede ser circunstancial. Esto ocurre, por ejemplo, cuando al ser contratado el auditor, ya el cliente ha realizado su inventario y por la naturaleza de las compañías, el auditor no tiene forma, mediante ajuste contable, de determinar el valor de lo mismo. También se da el caso circunstancial cuando por cualquier razón que no sea de manera contractual, ciertos procesos no se pueden realizar. Cuando se trata de lo que es la contrariedad con la gerencia, siempre son limitaciones producidas por el cliente. Sin embargo, las normas de auditoría establecen que cuando un auditor entienda que sus limitaciones en el alcance son tales que no pueda emitir una opinión, debe negarse a realizar el trabajo, ya que no es ético tú realizar una labor donde no tenga las suficientes pruebas para emitir una opinión. Esto por mi parte ha sido todo. Mis compañeros continuarán explicando otro tipo de dictamen. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestro Rubén Hernández. En esta ocasión me toca exponer sobre el dictamen negativo u opinión adversa. Una opinión negativa o adversa se debe expresar cuando, a juicio del auditor, los estados financieros en su conjunto no se presentan razonablemente de conformidad con las normas de información financiera, y un dictamen con salvedad no sería adecuado. Se emite una opinión negativa cuando el efecto del desacuerdo es tan importante y penetrante en los estados financieros que el auditor concluye que una salvedad del tipo excepto por o sujeto a en su dictamen no sería adecuada para revelar la naturaleza engañosa o incompleta de los estados financieros. La opinión negativa o adversa, que implica que los estados financieros no representan en forma razonable la realidad económica de la empresa, de manera alguna el auditor debe reemplazar la opinión negativa por una abstención de opinión, pues violaría la objetividad que se le debe caracterizar. Sin embargo, el auditor está obligado a sugerir a la empresa examinada que realice los ajustes necesarios a los estados financieros antes de emitir este tipo de dictamen. El hecho de expresar una opinión negativa no eximirá al auditor de la obligación de revelar todas las desviaciones importantes a las normas de información financiera y las limitaciones importantes que haya tenido en el alcance de su trabajo. En el caso de que se emita un dictamen negativo, el auditor no deberá incluir en su dictamen una opinión parcial sobre componentes o partidas individuales de los estados financieros
en vista de que haría contradictorio y confuso su dictamen. Hasta aquí mi exposición. Buenas, mi nombre es Betsaira Peña. Mi tema es el dictamen de estados financieros, el cual es emitido por el contador público autorizado o auditor. Resulta imprescindible tanto para las empresas que preparan la información de carácter económico como para terceros interesados en su emisión. Esto lo convierte en una herramienta indispensable a nivel mundial para la toma de decisiones en los negocios. El examen de los estados financieros efectuado a través de la auditoría se realiza bajo estrictas normas de actuación profesional que garantizan una seguridad razonable sobre la opinión que expresa en su dictamen y un valor agregado al emitir la carta de sugerencias, orientadas a la mejoría de la gestión. Los objetivos del dictamen fiscal, dentro de estos están constituir una herramienta de control de las obligaciones tributarias de los contribuyentes mediante la participación de una persona externa a la administración tributaria, contador público autorizado o auditor externo. Promover la cultura tributaria, ya que la figura del dictamen fiscal constituye un autocontrol de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que califican para dicho efecto contribuir al logro de las metas presupuestarias. El dictamen fiscal es la interpretación de los estados financieros del contribuyente a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales a que se encuentra obligado. El dictamen fiscal abarca una serie de trabajos complementarios al examen de los estados financieros que realiza el contador público autorizado o auditor externo, para conocer la situación financiera del contribuyente y fiscal conforme a las disposiciones establecidas en el Código Tributario, así como los reglamentos y las normas. Saludos compañeros, mi nombre es Yonoel Ki Rodríguez, formo parte del grupo número 7 de la maestría en contabilidad tributaria impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión trataremos lo que es el dictamen fiscal o tributario en lo referente a lo que es la denegación del dictamen o abstención de opinión. En una abstención de opinión se establece que el auditor no ha expresado ninguna opinión sobre los estados financieros debido a las limitaciones que ha tenido su examen y que la misma le han impedido obtener los elementos de juicios competentes y suficientes para expresar una opinión profesional sobre los estados financieros en su conjunto. Entiéndase que se emite una abstención o denegación de opinión cuando el posible efecto de una limitación al alcance o de una incertidumbre es tan significativa que el auditor no puede expresar una opinión sobre los estados financieros. La abstención de opinión se origina cuando el auditor no ha podido obtener evidencia suficiente y competente que le permitan afirmar o negar que los estados financieros examinados representan razonablemente la situación financiera de la empresa. El auditor, en otras palabras, opina que no puede opinar sobre la realidad económica de la empresa por carencia de elementos de juicios. Por ejemplo, un ejemplo de opinión, de abstención de opinión, el auditor diría, debido a la significancia de los asuntos descritos en base para una abstención de opinión, no ha sido posible obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría que nos permitan emitir una opinión sobre los estados financieros del 2017 del Banco Caribe. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre dichos estados financieros. Esto es un ejemplo de una abstención de opinión. Mencioné el Banco Caribe, no necesariamente, simplemente es un ejemplo, pero así es como se emite una abstención de opinión. Es decir, el auditor opina que no puede opinar sobre X estado financiero
o sobre X situación por la que se encuentra o por la que está pasando una empresa debido a que no tiene las evidencias suficientes o necesarias para él emitir un juicio crítico de opinión sobre la situación de los estados financieros. Continuando con la exposición, también haré referencia a lo que es la NIA 700, la cual trata sobre formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. Esta norma internacional de auditoría NIA trata sobre la responsabilidad del auditor al formarse una opinión sobre los estados financieros. También se refiere a la forma y el contenido del dictamen del auditor como resultado de una auditoría de estado financiero. Los objetivos del auditor son, según establece la NIA 700, formarse una opinión sobre los estados financieros con base a una evaluación de las conclusiones resultantes de la evidencia de auditoría obtenida y, en segunda parte, expresar claramente esa opinión a través de un dictamen por escrito que también describa la base de esa opinión. La NIA 705, que también quiero hacer mención, que es sobre opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Esta norma internacional de auditoría NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de la circunstancia cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 concluya que es necesaria una opinión modificada sobre lo que son los estados financieros. Entiéndase que esta NIA establece 3 tipos de opinión modificada, denominada opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, y de negación o abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuada depende de la naturaleza del hecho que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en caso de imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, se pueden obtener incorrecciones materiales y el juicio del auditor sobre la generación de los elementos o posible efecto del hecho en los estados financieros. Es cuanto. Espero que dicha exposición sobre el dictamen fiscal o tributario le haya sido de su agrado. Gracias de antemano.